Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la plagiocefalia posterior, cuáles son sus enfoques diagnósticos, sus etiologías y sus alternativas terapéuticas. Vamos a empezar diciendo que la plagiocefalia posterior se refiere principalmente al aplanamiento del hueso occipital. Puede también traer aplanamiento del hueso parietal ipsilateral, sin embargo, más frecuente es que solo esté en el hueso occipital. La etiología puede ser sinostótica, es decir, que tenga una fusión de la sutura lambdoidea, o no sinostótica o posicional, es decir, secundaria con presiones extrínsecas, bien sea inútero o bien sea en lo que tenga de vida postnatal. Las alternativas que vamos a tener son de manejo quirúrgico o no quirúrgico, según su etiología, y es muy importante tener clara la historia clínica y el examen físico. Por el lado de historia clínica, ver qué posibilidades puede haber de compresión intraútero, bien sea por X o Y razón, ya la vamos a revisar. Y en la parte del examen físico, siempre visualizar a nuestro paciente desde arriba, es decir, en la visión desde el vértex, en las vistas laterales y en la visión anteroposterior para tener clara la morfología, y otros ítems del examen físico son muy importantes para determinar la etiología. En caso tal de que la clínica todavía haya un poco de duda con respecto a si es sinostótica o no sinostótica, el gol estándar de diagnóstico imagenológico es la tomografía con reconstrucción tridimensional. Dando un poco de datos epidemiológicos, tenemos que la sinostosis, la presión, la presentación sinostótica aislada es extremadamente rara, más o menos una incidencia del 2 al 3%, y su prevalencia en los artículos varía de un 1 a un 10%, haciendo esta la craniosinostosis de única sutura más infrecuente. Esto con respecto a la sinostótica. Si nos vamos a la posicional o no sinostótica, tenemos que está presente en el 48% de la población sana que hace parte de la plagiocefalia posicional. Es decir, la causa más frecuente de plagiocefalia posterior es precisamente la posicional. Entonces, de entrada, pensar en que posiblemente estemos en un caso de posicional. Es muy importante decir que a pesar de que estas cifras se vean un poco cortas, han venido en aumento desde el año 92, secundaria a la recomendación de la Academia Americana de Pediatras, que, dado el auge que tuvo el síndrome de muerte súbita, contraindicó casi que la posición de emprono de los pacientes. Entonces, por las posiciones prolongadas en supino, ha venido aumentándose la incidencia de la plagiocefalia posicional. Los casos bilaterales sinostóticos son bastante escasos, y no solo sinostóticos, sino posicionales. Pero en los casos sinostóticos puede haber asociación de hipertensión endocraniana hasta en un 85% por disminución del espacio natural de la fosa posterior. Por esta misma razón puede haber descenso amigdalino y en un 15 o un 20% estar asociado a malformaciones de Chiari tipo 1. Ahora, en este cuadro tenemos una comparación entre las características clínicas de la sinostótica versus de la no sinostótica, las cuales vamos a revisarlas para dejar claro cómo diagnostico yo a estos pacientes. Entonces, en la vista desde el vértex vamos a tener que la posicional es en forma de paralelogramo y la sinostótica es trapezoide. La base del cráneo va a estar en configuración horizontal y la sinostótica va a tener una pequeña desviación hacia inferior. Las suturas en la posicional claramente van a estar abiertas y no va a haber crecimiento óseo, hipertrofia ósea o apariencia de crestas óseas anormales en el lugar de la sutura. En el caso de la sinostótica, precisamente en el sitio de la sutura fusionada puede haber esa sensación de crestas óseas y no solo con la palpación, sino a la vista. El crecimiento del cráneo es perpendicular a la sutura en el caso de las plasiocefalias posicionales, y las sinostóticas son paralelas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Muy importante revisar siempre el desplazamiento de la oreja ipsilateral. En los casos posicionales es hacia anterior. En los casos sinostóticos es bien sea hacia posterior o hacia inferior. Puede haber compensaciones óseas en relación al aplanamiento que tenemos en nuestro paciente. En los casos de la posicional, vamos a tener que la compensación puede ser occipital contralateral o frontal ipsilateral. Si nos vamos a la sinostótica, tenemos que esta compensación puede ser occipital ipsilateral o de la región mastoidea o contralateral occipital y parietal. El volumen de la fosa posterior en los pacientes posicionales es normal, y en la sinostótica podemos tener casos en los que la constricción esté presente en el tamaño de la fosa posterior en el lado ipsilateral a la alteración de la sutura fusionada. Con respecto al aplanamiento del hueso occipital y parietal, en ambos está aplanado. Ahora, una vez tenemos claro más o menos cuáles son las características clínicas de uno y otro, ya podemos ilustrar más o menos y saber
cómo va a ser el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, aquí al lado izquierdo tenemos una paciente de 5 meses de edad, la cual tiene una plagiocefalia posicional. En la vista oblicua aquí, casi que posterior, vemos que tiene efectivamente un aplanamiento a nivel occipital izquierdo. Y como vemos con la flecha, existe un desplazamiento de la oreja en la dirección hacia anterior del mismo lado del aplanamiento. No es el caso del paciente del lado derecho, en el cual vemos que el desplazamiento de la oreja es hacia posterior y este paciente corresponde a una plagiocefalia sinostótica. También tenemos que ver la forma de la cabeza de los pacientes. Entonces vemos que en este lado que tenemos un paciente con plagiocefalia posicional va a ser una forma más de paralelogramo, ¿sí? Y los pacientes que tienen más plagiocefalias sinostóticas no va a ser de paralelogramo, sino mucho más trapezoide, como lo vemos aquí en el lado de la derecha. También tenemos precisamente lo que hablábamos, la presencia de crestas óseas e hipertrofia ósea en el lado de la sutura fusionada, que tanto se ve como que se puede palpar al examen físico. No solo tiene eso, si nos fijamos, vemos que también tiene una compensación ósea a nivel mastoideo ipsilateral y por lo tanto, si vemos bien, el efecto rotacional que tiene la oreja del lado derecho está un poquito más inferior en comparación al lado izquierdo. Mucho más marcado en el caso siguiente que estamos aquí ilustrando, en el cual incluso el eje normal central a nivel de la unión cráneo-cervical está desviado precisamente por la prominencia ósea que se aparece a nivel mastoideo y occipital, que genera la rotación y el desplazamiento de la oreja hacia inferior. No solo es evidente en este caso, sino que también es evidente en el último caso, que existe la prominencia a nivel mastoideo y el desplazamiento de la oreja hacia inferior. Si aún así tengo dudas de mi diagnóstico, puedo ayudarme del gold estándar, que es la tomografía tridimensional, en la cual no solo puedo ver efectivamente la fusión de la sutura, como en este caso, que no siempre es total, sino que a veces puede ser parcial, como en el lado del derecho de la pantalla que estoy aquí señalando, sino que tengo otros parámetros para medir precisamente que estoy ante un caso de plagiocefalia sinostótica. Vemos aquí esta línea que tiene un pequeño tilt hacia abajo, ese es precisamente el eje occipito C1, que no está en relación a la parte del eje bicondilio. Está un poquito desviado hacia inferior, hacia el lado patológico. Vemos que incluso este lado patológico tiene también una compensación ósea a nivel mastoidea. Esa compensación ósea y su efecto rotacional que me va a generar también que el ángulo de la cresta petrosa también sea mucho menor en comparación a la cresta petrosa del lado contralateral. Y no solo esos ángulos, sino que si vemos el eje que está en el piso de la fosa anterior, que va desde la crista galli hacia el bastion, y el piso de la fosa posterior, que desde el bastion al opistion, están completamente desviados hacia lo que normalmente deberían estar. Todas estas herramientas ya me pueden dar a mí la tranquilidad de que estoy ante una plagiocefalia sinostótica. No solo la tridimensionalidad nos va a dar pistas, sino que también la ventana ósea tradicional podemos ver algunos hallazgos característicos. Entonces, en esta primera imagen vemos un caso de una plagiocefalia posicional en la cual existe el aplanamiento a nivel occipital, pero vemos la presencia de la sutura aquí abierta. Entonces, tenemos una presencia de que no hay fusión en este caso. No es el mismo caso que tenemos en las imágenes siguientes y en las imágenes de abajo. En estas imágenes del lado marcadas con la B y con la C, vemos precisamente un aplanamiento del lado derecho, en la cual vemos una fusión de la sutura, y en este el lado izquierdo, que también se ve fusionada. Entonces, la ventana ósea también nos da indicación de cuál es el estado de la sutura en estos pacientes. Una vez yo ya tengo claro cuál es mi tipo de plagiocefalia, yo puedo empezar a hablar de las alternativas terapéuticas que tengo. Entonces vamos a empezar hablando de la plagiocefalia sinostótica. La alternativa de manejo es quirúrgica y esta va a ser abierta versus endoscópica. La alternativa endoscópica es una alternativa de manejo quirúrgico desarrollada más o menos desde los 70 y que desde entonces ha venido un desarrollo casi que exponencial con respecto a sus resultados. Tanto así que al día de hoy muestra los mismos resultados a nivel estético, funcional y de remodelación ósea que el manejo quirúrgico abierto, con la gran diferencia que la morbilidad mostrada por el abordaje endoscópico es drásticamente menor que el manejo quirúrgico abierto. Las tasas de sangrado intraoperatorio, requerimiento de transfusión transoperatoria y posoperatoria, anemia posoperatoria, infecciones de sitio quirúrgico y de lecho quirúrgico y finalmente todo lo que son las tasas de manejo del dolor
y el tiempo quirúrgico, todas en disminución con respecto al manejo quirúrgico abierto, por lo cual se ha vuelto como la principal herramienta de manejo quirúrgico en estos casos. Los reportes de la literatura más o menos fluctúan en que la edad ideal de manejo es desde los 3 hasta los 12 meses, siendo como el grupo más drástico en límite más mayor con respecto a la edad. Sin embargo, todos son muy confluentes en que la edad ideal es antes de los 6 a 7 meses. Después de esto, que corro el riesgo de que tenga procesos de remodelación incompleta y la velocidad de la remodelación ósea no sea la misma y sea insuficiente con respecto al crecimiento de la fosa posterior. Ahora, es muy importante aclararle a los padres que esta cirugía no impacta el neurodesarrollo ni las funciones cognitivas del paciente. Si existe una alteración de estas, por lo general ya existía antes de la cirugía. Entonces es muy importante que los padres tengan muy claro cuáles son los objetivos de nuestra cirugía. Entonces, hablando del manejo quirúrgico abierto, vamos a tener nuestro paciente, que lo vemos aquí, en decúbito prono, adecuada colocación de soportes en todas las zonas de presión y obviamente el más importante a nivel cefálico, con adecuado apoyo a nivel frontal, adecuada lubricación y protección ocular. La cabeza más o menos a la altura del corazón para evitar embolismos aéreos y muy importante la incisión que vamos a hacer. La incisión que vamos a hacer es aquí, así como está ilustrada, justo por detrás de los hélix. La incisión va a ir de oreja a oreja. Vamos a rasurar 1 centímetro hacia anterior, 1 centímetro hacia posterior y no vamos a rasurar absolutamente nada más. Si el pelo incluso del paciente es bastante livianito, recomienda que no es necesario ni siquiera rasurar. Una vez yo haga mi incisión, mi disección por planos, separe toda la parte pericraneal en un plano aparte a los planos suprayacentes y lo lleve hacia la parte de la musculatura nucal, que también va a ser disecado un poco, yo voy a lograr la exposición ósea de mi hueso occipital. Una vez tenga eso, voy a generar todo lo que va a ser la reconstrucción de la región parieto-occipital de mi paciente. Lo primero que vamos a hacer es generar las 3 estructuras óseas que van a ser los pilares para la reconstrucción. La primera de estas estructuras va a ser esta aquí, que es esta banda ósea, la cual va a ir de asterion a asterion y va a ir lo más anterior que mi remodelación lo necesite. Usualmente, ¿a qué altura suele estar? En la parte más posterior de la fontanela anterior. Entonces, el ancho de esta osteotomía más o menos es de unos 2 centímetros máximo. Y como lo vemos aquí ilustrado, es de asterion a asterion. Una vez yo saco esta banda, ¿sí? En la parte más posterior de esta osteotomía voy a generar una segunda osteotomía circunferencial que va a estar lo más posible dirigido hacia el ilion y que comprenda toda la parte del aplaneamiento en la parte occipital que está alterada. Estas dos yo las voy a fusionar con mini placas y me van a generar este complejo óseo que los autores la denominan como la tiara ósea. Una vez yo tengo esta tiara, voy a tener 3 estructuras óseas como pilares. Lo nuevo que va a ser la parte más posterior remodelada de mi paciente, la parte occipital restante y mi tiara ósea. ¿Qué voy a hacer con cada una? Pues ya vamos a ver. La tiara ósea la voy a colocar en completa conexión con la que es la nueva parte más posterior del cráneo de nuestro paciente. La vamos a unir con mini placas y la parte restante del occipital también las vamos a unir con unas bandas en colocación radial de osteotomías realizadas basadas en la parte posterior restante del occipital. Estas osteotomías se van a hacer con un búrjol a nivel del asterion y generadas radialmente hacia la parte más central del línea. Muy importante tener en cuenta que aquí pueden haber adhesiones muy fuertes hacia la sutura sagital. Entonces, si existen estas cosas, es importante que aclaremos que no es necesario seguir, sino que se hace la osteotomía del otro lado para que sea más fácil soltar la dura madre a estos niveles y evitar desgarros durales inadvertidos. Los colocamos en la parte occipital restante y tenemos esta configuración descrita por los autores como como si estuviera en un sol naciente o soleado. Esa es la parte lateral y esta es la vista frontal de cómo quedaría ubicado esta remodelación. La remodelación no solo se puede hacer de esta forma, sino que también es posible hacerla como en la parte de derecha. En esta imagen de la derecha vemos precisamente la suturectomía a nivel del lado patológico y en el lado occipital patológico y en el lado de la prominencia compensatoria contralateral vemos, como vemos en la imagen, unas osteotomías espiraladas, que lo que van a permitir es que haya una remodelación ósea mucho más uniforme que la que vemos en este otro caso de las osteotomías radiales.
Con respecto al manejo endoscópico, a diferencia del abierto, vamos a tener a nuestro paciente en decúbito lateral, como vemos aquí en la imagen, con el adecuado posicionamiento de las zonas de apoyo en los lugares de mayor presión. Vamos a colocar 2 reparos metálicos, uno en lambda y 2 en el asterion, para poder yo dibujar cuál es el trayecto de mi suturectomía. Estos son muy importantes para confirmar el trayecto vía fluoroscópica, como lo vemos aquí, en los 2 punticos radiolúcidos. Una vez yo ya tengo confirmado eso, puedo iniciar mi procedimiento. Voy a hacer únicamente 2 incisiones, una en lambda y una en el asterion, más o menos de unos 3 centímetros de longitud nada más. Una vez diseque por planos, voy a pasar esta espátula cerebral para confirmar que no hay realmente tejido blando en el trayecto y que puedo comenzar mi parte endoscópica de forma tranquila y no tener interferencias en el plano. Ahora bien, antes de eso tengo que hacer un Burghold en lambda, un Burghold en el asterion, extenderlos lo que yo más pueda con las Kerrison, y ahí sí entro con mi endoscopio de 30 grados y empiezo a completar la suturectomía. Entonces esa suturectomía va a ser precisamente la generación de una osteotomía en banda, lo que me va a permitir más la parte endoscópica. No va a ser solo la parte menor invasiva, sino que voy a generar una disección subperióstica mucho más segura de la dura madre del hueso, y voy a completar la suturectomía pues también de forma óptima. Al finalizar voy a tener esta banda ósea más o menos, que es todo el trayecto de la sutura. Más o menos, ¿cuánto es de longitud usualmente? 5 a 6 centímetros, y de ancho 5 a 10 milímetros. Entonces, una vez yo tengo esto, pues ya tengo resultados óptimos de mi cirugía. Luego hago el cierre por planos usual y ahí finaliza el procedimiento. Las complicaciones que usualmente existen de estos casos son más presentes en el manejo abierto, sin embargo, también pueden estar en el manejo endoscópico. Puede haber lesión de los senos venosos, desgarros durales inadvertidos. En caso tal de que se presente, lo ideal es, pues, si es posible, realizar un reparo con Nurolon. Pueden haber infecciones de sitio operatorio, lecho quirúrgico y hematoma subdural, que es realmente la complicación más infrecuente tanto del manejo abierto como del manejo endoscópico. Ahora bien, ¿qué consideraciones debo tener después de la cirugía? Por el lado abierto, este paciente tiene que ser trasladado a UCI por 24 o 48 horas según su evolución. Muy importante que estos pacientes, por las osteotomías tan grandes, tienen una respuesta inflamatoria secundaria muy marcada y pueden tener fiebre aséptica los primeros 4 a 5 días después del posoperatorio. No está indicado el antibiótico a menos que esté claro un foco infeccioso o una respuesta inflamatoria a nivel sistémico mucho más clara. El régimen analgésico usualmente que necesitan es muy potente, y es muy importante, tanto en la endoscópica como en la abierta, que existe una educación posicional desde el principio, de cúbito lateral de un lado 2 horitas, de cúbito lateral de un lado las siguientes 2 horas, para evitar pues que haya el aplanamiento de lo que recién precisamente acabo yo de remodelar. Por el lado de la endoscópica, entonces vemos que puedo incluso tener traslado a hospitalización general después de la cirugía. La terapia analgésica convencional ha tenido buenos resultados. Obviamente la educación posicional se empieza desde el principio, y la mayoría de autores recomiendan el uso de ortesis craneales 8 a 12 meses después de la cirugía, que va a tener como resultado algo como lo que vemos aquí ilustrado. Vemos aquí nuestra paciente en la imagen la imagen preoperatoria, 4 meses posoperatorio. Ya vemos cómo existe ya una remodelación en la parte del diámetro transverso, a pesar de que todavía se ve más marcado el crecimiento hacia cefálico de todo lo que es la parte occipital, y vemos ya el resultado 1 año y medio después de la cirugía, como vemos completa simetría de lo que es la bóveda craneana de la paciente. Pasando a la plagiocefalia posicional, tenemos que también se denomina deformacional o no sinostótica. Está por lo general relacionado en el hábito posicional al dormir. Ya mencionamos la recomendación que existió desde el 92 con respecto a las posiciones para evitar un síndrome de muerte súbita. Puede estar relacionada a tortícolis congénita, puede estar en relación a compresión intrauterina, embarazos gemelares, partos instrumentados, entre otras. El manejo no quirúrgico es el ideal para estos pacientes. Puede estar compuesto de terapias posicionales, de educación posicional y el uso de ortesis craneales, según la evaluación de severidad que yo tenga de mi paciente. ¿Cómo vamos a evaluar esta severidad? Entonces, lo primero es que voy a tener unos parámetros clínicos y unos parámetros también cuantificables para evaluar yo más o menos mi severidad. Entonces, vamos a medir la diferencia transdiagonal. La diferencia transdiagonal es la diferencia que existe entre la medición
fronto-occipital diagonal de un lado versus la del otro. Si esta diferencia es de 3 a 10 milímetros, yo puedo decir que mi plagiocefalia es leve. Y si clínicamente solo tiene el aplanamiento, así también lo voy a considerar. Si la diferencia transdiagonal es de 10 a 12 milímetros y tengo aparte un paciente con mal posicionamiento ya de la frente o de la oreja, puedo pensar que mi paciente está en un cuadro moderado. Ya en los cuadros severos voy a tener diferencias transdiagonales mayores de 12 milímetros y no solo esto, sino que va a tener desviaciones malares, crecimientos temporales y de todo el cráneo hacia la región en un vector vertical. Entonces, una vez tenemos ya establecido nuestra severidad, aquí el doctor Jung nos genera esta tabla, que es más o menos un algoritmo de qué podemos hacer ante cada edad del paciente según la severidad. Antes de los 4 meses, la educación postural es clave y en caso tal de que yo tenga tortícolis congénita, la terapia física para evitar las retracciones, usualmente con eso es necesario nada más para mejorar la plagiocefalia. Si yo tengo un paciente que tiene de 4 a 6 meses y tiene una severidad leve a moderada, puedo continuar con mi educación posicional. Ahora, si yo tengo un paciente con plagiocefalia severa de 4 a 6 meses, puedo iniciar de una vez la terapia con ortesis craneal. Si es mayor de 6 meses y es de leve a moderado y no hubo mejoría en mi seguimiento después de los cambios posturales, yo puedo considerar la terapia con el casco. Y si de una vez de entrada yo tengo mayor de 6 meses un paciente completamente, también inicio la terapia con el casco. Aquí les traje también lo que opina y el consenso que hubo de la CNS con respecto a qué hacer con las terapias no quirúrgicas y cuál es la mejor con respecto a la plagiocefalia posicional. Entonces, ¿qué se evaluó? ¿Cuál es la diferencia entre el reposicionamiento y la educación, la terapia posicional y las medidas correctivas tipo ortesis craneal? Cada una por aparte muestra buenos resultados y tasas de mejoría con respecto a la morfología y los resultados estéticos del paciente. Sin embargo, existe una ligera tendencia a la mejoría en los casos de plagio severa y moderada al uso del casco. A fin de cuentas, e independiente de las guías, también ellos mencionan que es muy a consideración y preferencia del neurocirujano la recomendación que tome. De igual forma, cada una de las estrategias tiene sus ventajas y sus desventajas. Principalmente la desventaja del uso del casco, que en principio es la más útil, es que es un trabajo laborioso, que también requiere evaluar cuál es el estado socioeconómico del paciente y cuál es realmente como el estado y la relación del padre con el hijo, la madre con el hijo, con respecto a este tipo de terapias y qué tan efectivas pueden ser según la insistencia de ellos con el uso de la terapia. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que la piedra angular de esta patología es lograr identificar si es sinostótica o no sinostótica y dependiendo de eso, ya tomo yo la mejor alternativa que quiera tener. El manejo endoscópico es tendencia sobre la remodelación abierta, dada la tasa de morbilidad tan baja que tiene y los resultados funcionales en remodelación ósea y estéticos en igual proporción que el manejo abierto. Y muy importante siempre saber cuál es la severidad de mis pacientes con plagiocefalia posicional, ya que tiene muy buenos resultados el uso inmediato y el uso precoz de no solo la terapia y la educación posicional, sino también el uso aquí del casco tipo Starband. Muchísimas gracias. David, muchísimas gracias. Muy interesante. Eduardo, yo creo que ya habíamos hablado de esto. Pues a mí me parece que la técnica abierta con los equipos con los craneótomos que tenemos ahora, ya se volvió una cirugía corta, con menos riesgo y el resultado es inmediato. Yo nunca he creído como mucho en los cascos, pero pues como sabes, hace mucho no opero plagiocefalia ni ninguna de estas enfermedades. Yo quiero saber pues si vos estás usando los cascos o simplemente quitar la sutura. Hola, buenos días. No, yo cascos no uso, sino solo para la plagio posicional, para las posquirúrgicas no. Inclusive, yo creo que siempre les he dicho que el doctor Jiménez, cuando desarrolló la técnica y todo, de todas las estructuras pues, endoscópica, yo le pregunté cuando tuve la oportunidad de hablar con él que si era indispensable el manejo del casco, porque yo hacía unas mínimamente invasivas sin el endoscopio antes de aprenderla a hacer y me iba bien sin el casco.
Y él me dijo que él no se sentía capaz de decirme si sí o si no, porque los cascos los hacía la esposa. Entonces, que estaba completamente impedido. Pero me invitó a mí y los que estábamos ahí con él que lo hiciéramos sin casco y juntáramos los pacientes. En este momento, pues de los que más tenemos es de Kemel y yo tenemos ya bastantes sin casco. La idea es como juntarlos y publicarlos, pero de las lambdoideas, pues de las plagios posteriores que son tan pocas, es el mismo caso. Si usted, todo es tiempo, todo es tiempo. Si yo opero una plagio occipital antes de los 3 meses, el resultado remodelador es impresionante. En los 6 meses, dependiendo de la cantidad de compensación que tenga, no es tan eficiente. Entonces tiene uno que pensar en hacer las remodelaciones con las osteotomías. Entonces, definitivamente, con la endoscopia tiene que ver el tiempo y estas tan severas que son tan deformadoras del cráneo, es muy importante eso, hacerlas. Yo pues prefiero, y como se les nota tanto desde tan pequeños, prefiero hacerla entre los 2 meses y los 3 meses, que ojalá lleguen así. Si se pasan un poquito, hace uno un poquito una osteotomía un poquito más grande con el endoscopio y la va siguiendo. Pero cuando ya se pasan del 6.º mes, yo sí definitivamente no le intento endoscópica, sino que la hago abierta. Y como mostró David allí, yo hago la osteotomía en espiral. Esta es una técnica que también voy a publicar, porque pues no está publicada en ninguna parte de hacer osteotomías en espiral. La técnica original se describió para la plagiocefalia, para la escapocefalia, perdón. Se hacen osteotomías laterales cuando son niños mayores de 12 meses, para en vez de hacer una fragmentación biparietal, se hacen las osteotomías en espiral bilaterales. Me parece una técnica muy buena porque no sacrifica tanto hueso, no deja hueso suelto, no necesita fijadores con mini placas, y la remodelación se logra una movilidad de hasta 20 milímetros del colgajo óseo. Entonces la ensayé con la plagio, ya tengo 5 pacientes con estas plagios occipitales abiertas y la corrección es completa. Uno los ve al año de operados y la corrección es completa. No tiene absorción ósea porque el hueso nunca se suelta, no necesita material de osteosíntesis y se recupera muy bien. Y en ninguno de los casos, ni en la abierta ni en la endoscópica, he utilizado casco y funcionan bastante bien. Yo el casco lo dejo solo como dijo David, para la posicional, y generalmente la severa, como dijo él, que llega después de los 6 meses, de una vez el casco, pero lo que es la leve y la moderada, y sobre todo la moderada yo le lucho mucho, porque en general, como dicen las guías, dicen que el 95% de los pacientes con leve y moderada corrigen solo con la posición. Entonces yo les lucho mucho, yo tengo un esquema de posicionamiento de los niños, dependiendo de la edad, porque pues se hace más complejo mantener ciertas posiciones ya después del 9.º mes porque son muy activos, y en general me ha ido muy bien con ese protocolo de posicionamiento. Entonces, la guía es muy buena, pero también, como decía David, hace parte de la experiencia de lo que tiene uno con lo que uno ve en el ejercicio médico. Creo que respondí tu duda, Nacho, ¿no es cierto? Sí, Eduardo, yo he visto niños que operados después de 6 meses la orejita no vuelve a lo normal. ¿No es mejor de una vez que los intervenga el cirujano plástico? Depende de la técnica. Si se hizo endoscópica, sí. Si se hizo endoscópica, sí, porque ya la oreja no va a subir. Porque quiere decir que se hizo muy vieja y ya se hizo una hipoplasia de la mastoides. Pero si se cogen muy pequeños, la mastoide generalmente recupera, y cuando se hace abierta, con el solo hecho de hacer las osteotomías laterales, la mastoide logra compensarse porque no tiene mucha compresión. Igual, la deformidad de la mastoides es la más difícil de corregir, pero en general, si se hace una buena osteotomía amplia o se hace a tiempo con la endoscópica, la mastoides logra recuperarse.